Bien, estimados alumnos, vamos a continuar con lo que viene a ser el tema de la semana 6, que corresponde a la escritura, lo que es la parte 2. En este punto es lo que vamos a desarrollar, es el tema del acento. El acento, pues, de acuerdo a la definición que ya desarrollamos en las clases pasadas, era un rasgo prosódico, ¿no? En cuanto a la definición, es un rasgo prosódico, la mayor intensidad de voz, ¿no? Es que recae específicamente, pues, en una sílaba que forma parte de una palabra, ¿no? Entonces, el acento prosódico, como lo tienen ustedes ahí en la definición, es la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. Entonces, esto se trabaja en palabras polisilábicas, o sea, que están formadas por más de 2 sílabas, porque luego también vamos a desarrollar el tema de palabras, pues, monosilábicas, ¿no? Porque hay palabras monosilábicas también que se tildan de acuerdo a la regla, dependiendo de los casos, ¿no? Entonces, aquí primero vamos a analizar el acento en palabras polisilábicas, ¿no? Ejemplo, tenemos aquí una palabra que está formada por 3 sílabas, ¿no? En amistad, ¿no? Y también en música está formada por 3 sílabas, ¿no? Entonces, estas son palabras polisilábicas, ¿no? Ahora, en las palabras polisilábicas, solamente una sola sílaba es la que va a recibir, pues, esta mayor intensidad de voz que menciona aquí, ¿no? Solamente una. Y que ustedes, pues, lo conocen también como lo que es la sílaba tónica, ¿no? Lo identifican como la sílaba tónica. Entonces, todas las demás van a ser sílabas átonas, o sea, tienen menor intensidad de pronunciación, ¿no? Y aquí, pues, podemos visualizar, ¿no? En la palabra amistad ya está segmentado en 3 sílabas, ¿no? Y la que se pronuncia, pues, con mayor fuerza de voz, aquí lo que les indica, es la última sílaba, ¿no? En este caso. Y esta última sílaba se le da el nombre de sílaba tónica, ¿no? Recibe el nombre de sílaba tónica. Y las demás reciben, pues, el nombre de sílabas átonas, ¿no? Entonces, tenemos aquí las sílabas átonas, dice, de color verdecito que está indicando la fecha, presentan menor intensidad en la pronunciación, ¿no? Entonces, en el ejemplo de esta palabra trisilábica, simplemente se queda identificado lo que es la sílaba tónica. En contraste, lo que puede ser aquí, que tenemos también una palabra que está formada por 3 sílabas en la estructura, ¿no? También está identificado ya de amarillo aquí lo que es la sílaba tónica y las demás son las sílabas átonas, ¿no? Pero aquí sí está graficado el acento, ¿no? Esa mayor intensidad de voz aquí sí está graficado, ¿no? Ustedes. Pero esta graficación es de acuerdo ya al uso de la regla general, que también lo vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de estos 2 ejemplos? Que primero, simplemente, pues, en cuanto al acento es identificar la mayor intensidad de voz, ¿no? Que recae en una determinada sílaba. En este caso está recayendo, pues, en la antepenúltima sílaba, ¿no? Y aquí está recayendo en la última sílaba. Entonces, de acuerdo a lo que viene a ser, me permite, recordando también, yo les señalé que el desplazamiento del acento o la ubicación del acento me permite tener la clasificación de palabras, ¿no? Esto sería, pues, una palabra aguda y esto sería una palabra esdrújula, ¿no? Eso es para tener en cuenta respecto al tema del acento. Entonces, el acento automáticamente me conlleva a tener lo que es clases de palabras,
¿no? Entonces tenemos aquí, repito, las palabras agudas, las palabras esdrújulas, luego también a mí me falta mencionar las graves y las sobresdrújulas, ¿no? Entonces, con estos alcances vamos a ver a continuación lo que es la regla general ya de acentuación en base pues a los ejemplos que vamos a visualizar aquí a continuación, y esto pues según la posición me permite tener la clasificación de palabras. Bien, tenemos aquí acentuación, ¿no? Según la posición, dice aquí de la sílaba tónica, ¿no? Lo que viene a ser la mayor fuerza de voz, ¿no? Las palabras, dice, se pueden clasificar de la siguiente manera. Tenemos entonces, si la sílaba tónica no recae en la última posición, sería pues una palabra aguda, ¿no? Si la sílaba tónica recae pues en la penúltima, aquí sería la penúltima sílaba, no, sería aquí una palabra grave, ¿no? Si recae pues en la en este caso, si recae en la antepenúltima, es una palabra esdrújula. Y observen ustedes la parte de negrito, o sea, estas serían pues lo que vienen a ser las sílabas átonas, ¿no? Esas son las sílabas átonas, y la que está de distintos colores, que rojo, verde, azul, esas son las sílabas tónicas, ¿no? Y de acuerdo a eso es lo que está clasificado. Y esto sería pues la sílaba anterior a la antepenúltima, o también que se le conoce como la posición tras antepenúltima, ¿no? Que está clasificando pues a las palabras sobresdrújulas, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya lo que viene a ser la clasificación de palabras de acuerdo a la posición del acento, ¿no? En algunos casos también les indiqué pues que no te permite realizar el desplazamiento, ¿no? Del acento, ¿no? En algunos casos, en algunas palabras, mejor dicho, sí te permite realizar el desplazamiento, y recordando el acento en una sílaba que forma parte de una palabra, cumplía una función distintiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no puedo desplazar, ¿no? Pero puedo utilizar otro ejemplo para recordar, ¿no? Porque esto también nos conlleva a tener lo que es para recordar, porque seguimos todavía en el tema del acento, ¿no? Todavía no estoy viendo la regla general, porque a continuación, si ya desarrollo la regla general, esa ya es distinto, ¿no? Tenemos en la palabra, pues, a ver, ánimo, si recordamos. Ánimo, animo y animó, ¿no? Por ejemplo, esta palabra no me permite desplazar el acento hasta en 3 posiciones. Entonces tenemos aquí de lo que viene a ser de la última, puedo trasladarlo a la penúltima y también a la antepenúltima sílaba. Y aquí, ¿no? Recordando, pues señalamos que cumplía lo que es la función distintiva, ¿no? Entonces el acento, ¿no? El acento, que es un rasgo prosódico, ¿no? Recordando, cumple función distintiva en palabras, pues en este caso, que te permiten todavía realizar el desplazamiento. Entonces, si yo hago que recaiga pues en la última sílaba, ¿no? Va a tener un significado distinto a si recae el acento en la penúltima o en la antepenúltima sílaba, ¿no? Entonces, aquí tengo lo que viene a ser la función distintiva, ¿no? Entonces, si yo realizo el desplazamiento nada más del acento, tengo aquí lo que viene a ser una palabra aguda, en la siguiente sería una palabra grave, y en la siguiente sería una palabra esdrújula, ¿no es cierto?
¿no? Pero en estos casos, pues, de los ejemplos, ¿no? Porque tienen que ser con la estructura idéntica también, aquí ya no se utiliza, pues, la sobresdrújula porque anima, lo inserto dos pronombres y ya tiene una estructura distinta, ¿no? Entonces, esto es para recordar, ¿no? Esto es para recordar también, ¿no? Entonces, en algunas palabras, ¿no? Te permite realizar el desplazamiento, el traslado, y tengo palabras con significado distinto y por lo tanto, pues, cumple lo que viene a ser esta función distintiva, ¿no? Ahora, aquí, ¿no? Nos vamos a centrar aquí. Según, entonces, la posición de la sílaba tónica, ya tenemos esta clasificación, y lo que vamos a ver ahora sí es la regla, ¿no? Aquí no he aplicado la regla porque vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. Esto ya ustedes también lo dominan muy bien, ¿no? La regla general de acentuación, ¿no? Entonces, tenemos aquí, respecto a las palabras agudas, dice, presenta la mayor fuerza de voz en la última sílaba, y aquí está graficado en rojito. ¿Y cuándo van a llevar tilde? ¿No? Cuando acaban, pues, en las consonantes N, S o puede ser vocal, ¿no? Y tenemos aquí ya lo que son los ejemplos. En la palabra reunión, ¿no? Ya está separado aquí en sílaba, de acuerdo a lo que viene a ser también esta reglita de secuencia de vocales, ¿no? Entonces tenemos aquí de dos sílabas y de color aquí guindo, ¿no? Viene a ser pues la mayor fuerza de voz que está recayendo en esta sílaba, ¿no? Y termina, ¿qué más? En la consonante N, ahí está, termina aquí en la consonante N y esta es la reglita, por eso que está graficado ahí, ¿no? La siguiente palabra que también que está formada por dos sílabas, termina aquí en la consonante S, entonces la sílaba tónica recae en la última sílaba, termina en la consonante S, ¿no? Ahí está, y tenemos lo que viene a ser en vocal, ahí está graficado, ¿no? Entonces, para graficar lo que viene a ser la tilde, ¿no? Simplemente pues lo que se hace es analizar, ¿no? En la mayor fuerza de voz, ¿no? Si recae pues en la última sílaba y luego la terminación, y de acuerdo a eso lo graficamos, ¿no? Y vamos a tener también algunas palabras que terminan en la consonante S. Aquí, por ejemplo, están ustedes observando, ¿no? Pero están acompañadas estas mejor, ¿no? O por más de una letra. Aquí está acompañado pues por la T, ¿no? Aquí por la G y aquí también por la C, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no? Cuando tiene la terminación en más de una letra o un grafema, no se grafica, no se grafica, ¿no? Entonces aquí se queda sin graficar nada más, ¿no? Para que no se confundan, no voy a pensar que estoy graficando, voy a poner aquí un check mejor. Así, ¿no? Entonces ahí estoy señalando es por la letra, el grafema que está acompañando pues a la consonante S, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente regla que viene a ser las reglas de las palabras graves, ¿no? Una palabra grave lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y aquí está, ¿no? Esta es la última y esto sería la penúltima sílaba, ¿no? Se tilda, dice, cuando terminan en cualquier consonante menos, ¿no? Aquí te especifica en la consonante N, S o vocal, ¿no? Entonces tienen que ser cualquier consonante pero menos N y S, ¿no? Entonces la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba aquí, ¿no? Y tenemos ya aquí separado en sílabas. Esto sería la última y esto es la penúltima en árbol, ¿no? Tenemos aquí entonces la penúltima sílaba que recibe la mayor fuerza de voz. Y analizando, pues termina en una consonante que es distinta a N o S. Entonces aquí sí lo graficamos y ahí está graficado, ¿no? En la siguiente tenemos lo que viene a ser la palabra tórax,
¿no? Aquí también, si analizamos, termina en una consonante distinta a N y S, entonces lo graficamos, ¿no? Porque la sílaba tónica está en la penúltima posición, ¿no? Aquí también, similar, en la penúltima sílaba, tiene la terminación en D, que no es N y S, y por eso que está graficado, ¿no? Ahora, aquí sí el contraejemplo va a ser distinto, ¿no? Aquí no lo hemos graficado la tilde, aquí sí lo vamos a graficar, ¿no? Entonces, ¿qué nos señala aquí? También llevan tilde cuando acaban en grupo consonántico, ¿no? Entonces, aquí terminaban en grupos consonánticos en más de un grafema, ¿no? Pero no lo graficamos. Aquí sí lo graficamos, ¿no? Y tenemos en la palabra cómics, ¿no? Aquí termina entonces 1 y en 2, ¿no? Entonces, a eso hace referencia este grupo de grupo consonántico, ¿no? Entonces, a pesar de estar contradiciéndose con la regla, aquí sí lo graficamos, porque no tiene que terminar en S, pero lo estamos graficando, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la terminación, pues, de más de un grafema, ¿no? Y esto ya sería un grupo consonántico, ¿no? En la siguiente también similar, ¿no? Tenemos en bíceps la sílaba tónica recae, pues, en la penúltima, aquí, pues, y esto sería, pues, lo que viene a ser mi grupo consonántico, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Y ahí también lo graficamos. En forceps también, ¿no? Aquí sería, pues, forceps, bíceps, ¿no? Que nos permite, entonces, aún teniendo lo que es la terminación en más de un grafema o más de una letra, me permite, pues, graficar, ¿no? También vamos a tener, en este caso, palabras que tienen, pues, la terminación en el grafema Y, ¿no? Es el caso de lo que viene a ser la palabra jockey, ¿no? Termina en Y. De esta forma sería la segmentación, o en jersey también. Aquí sí también lo graficamos, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que es la sílaba tónica en la penúltima y también en la penúltima sílaba, la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, y aquí sí lo graficamos también, ¿no? Jockey, jersey, ¿no? Entonces hay palabras que tienen esta terminación en el grafema Y, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente regla, y que viene a ser respecto a las palabras esdrújulas, ¿no? Estos sí ya son palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, ¿no? Repito, última, penúltima, antepenúltima sílaba, y siempre dice se tildan sin excepción. Entonces, el requisito aquí es simplemente que la mayor fuerza de voz recaiga, pues, en lo que viene a ser en la antepenúltima sílaba, ¿no? Ahora, esto sí, si recaen en la antepenúltima sílaba, todas dice se tildan sin excepción, ¿no? Siempre dice aquí, ¿no? Siempre se tildan sin excepción, aquí les menciono, ¿no? Tenemos en la palabra onomástico, ahí está, la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba, entonces está graficado, ¿no? Ahí de color lino. En la siguiente, en la palabra lingüística, ¿no? Ahí también tienen ustedes, ojo, aquí tienen vocal cerrada, ¿no? Vocal cerrada y vocal cerrada, ¿no? Las vocales cerradas son diferentes, ¿no? Entonces, esto sería un caso de la regla, recordando la que desarrollamos en la clase de ayer, sería, pues, del diptongo. Ahí hay diptongo. Y no es que hay algunos dicen, cerrada es cerrada y
observan o se emocionan y ven la tilde en la vocal cerrada y dicen hiato acentual, ¿no? Como que hiato acentual. Esta es la tilde, es por palabras esdrújulas, ¿no? Aquí no hay hiato acentual. Entonces es por la reglita general de palabras esdrújulas, ¿no? Pasamos a lo que viene a ser el siguiente ejemplo, en dáselas, también igual, la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba, y ahí está graficado, y en permítenos, también igual, está aquí la mayor fuerza de voz, graficado ya, en la antepenúltima sílaba, ¿no? Entonces aquí todas están aquí, siempre se tildan sin excepción, y aquí ustedes observan que todos tienen tilde, ¿no? Pasamos a la siguiente, que es las palabras sobresdrújulas, ¿no? Son aquellas palabras, dice, que presentan la mayor fuerza de voz en la sílaba anterior a la antepenúltima, ¿no? Entonces tenemos aquí, esto sería la antepenúltima y este es anterior a la antepenúltima, ¿no? O que viene a ser también la trasantepenúltima posición, ¿no? Trasantepenúltima sílaba, ¿no? Entonces todas se tildan, dice, sin excepción, ¿no? Entonces simplemente es identificar si recae pues en la anterior a la antepenúltima sílaba, ¿no? Y aquí también está graficado, ¿no? Entonces aquí también en llévatelos similar, ¿no? Está en prepárselo, ¿no? O díganoslo, ¿no? Y esto generalmente las palabras sobresdrújulas están insertados los pronombres átonos, ¿no? Se insertan pronombres átonos, ahí ustedes pueden visualizarlo, ¿no? La presencia de pronombres átonos que se inserta para transformarse pues en palabras sobresdrújulas, ¿no? Bien. Aquí está ya lo que viene a ser la reglita por respecto a las palabras monosilábicas, ¿no? Entonces, todo lo que hemos estado analizando son palabras que tienen, repito aquí, ¿no? Tienen pues más de 2 sílabas, ¿no? En este caso está conformada por 4 sílabas, ¿no? Aquí tiene esta palabra está conformada por 5 sílabas, ¿no? Aquí 3 sílabas, ¿no? Aquí 4 sílabas, ¿no? Aquí similar 4 sílabas, aquí 5 sílabas, ¿no? Aquí también 5, y aquí también está formada por 4 sílabas, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo uso, pues, de esta reglita para tildar, ¿no? Para tildar. Ahora, tenemos aquí lo que viene a ser la acentuación en monosílabos, o sea, palabras que están formadas por una sola sílaba, ¿no? Entonces, estas palabras monosilábicas, ¿no? Por regla general dice no se tilda. Ahí está. Las palabras monosilábicas no se tildan, ¿no? Y tenemos ahí fe, di, ti, vi, fui, aquí sería fue, vio, río, guión, truán, etcétera, ¿no? Estas entonces, de acuerdo a la regla general, las palabras monosilábicas no se tildan, ¿no? Ahora, hay alguien de repente, pero guión, ¿no? Si se tilda o de repente han encontrado por ahí con la tilde. Esto también, como seguimos todavía lo que es en el tema de la fonología, se hace la proyección, ¿no? Si ustedes tienen aquí la palabra, pues, guión, la proyección fonológica sería de esta forma. Aquí está, mira, ¿eh? La proyección fonológica, porque ustedes no articulan de esta, no dicen gu y on, no dicen, ¿no? Entonces, se proyecta de esta forma, ¿sí? Guión, ¿no? Ahora, aquí, lo que viene a ser en la proyección, ¿no? Se analiza la secuencia de estas vocales que vienen a ser
vocal cerrada y vocal abierta, ¿no es cierto? Tenemos allí vocal cerrada y vocal abierta. Y cuando ustedes pues tratan de distinguir al momento de articular cuál de estas vocales pues tiene la mayor fuerza de voz, y van a en este caso diferenciar que la vocal abierta tiene la mayor fuerza de voz. No, ahí lo van a distinguir cuando ustedes articulan. Dice gui on, se eleva aquí, porque ustedes gui on no dicen, ¿no es cierto? Entonces aquí gui on se eleva aquí. Y según la reglita pues de lo que viene a ser el diptongo, ¿se acuerdan de ayer? Cuando teníamos secuencia de vocal cerrada y abierta, o puede ser el orden, no interesa, el requisito es que si la vocal abierta recibe la mayor fuerza de pronunciación, va juntos. Entonces, esta junto se queda ahí, ¿no? Junto. Entonces, por eso que está aquí señalado como una palabra monosilábica. Forma una sola sílaba, nada más, no se separa, ¿no? Entonces, tenemos aquí los ejemplos, ¿no? Ernesto dice, tiene mucha fe en ti, Juliana, ¿no? Ahí está, ¿no? Estas son palabras sin tilde. También tenemos aquí, vio como un truán, ¿no? Los engañaba, ¿no? Aquí también cuando se analiza, se proyecta sin la presencia de la grafía H y solamente se quedan con la secuencia de estas dos vocales. Y lo articulan y van a intentar de, en este caso, de distinguir, ¿no? Cuál es la que tiene la mayor fuerza de voz, y va a ser pues la vocal abierta, ¿no? Entonces esto ya al momento de pronunciarlos, ahí es lo que se distingue. Aquí tenemos di también, ¿no? ¿Qué nos dicen aquí debajo en este recuadro? Actualmente la conjunción disyuntiva, que viene a ser la O, ¿no? Ya no se tilda, ¿no? Anteriormente sí se tildaba, ¿no? Para diferenciar lo que son los números, ¿no? Y dice, ahora no se tilda cuando aparece entre cifras, aquí está entre números, porque dice, desde el punto de vista gráfico, los espacios en blanco y la diferencia de forma y la altura, o sea, del tamaño, ¿no? Ya me permite, dice, la distinción con el cero, ¿no? Entonces aquí tiene, hace unos 10 que está, mira, el cero es más grande o el tamaño es más pequeño, ¿no? O 15 días, dice, llegó de viaje, ¿no? Entonces simplemente se grafica con lo que viene a ser la mayor en cuanto al tamaño, o sea, la mayor gráfica cuando hay entre números, y esto pues automáticamente me hace diferenciar que es una conjunción disyuntiva, ¿no? Entonces, eso simplemente, pero anteriormente se utilizaba lo que es la tilde, ¿no? La tilde para hacer esta diferencia entre estos dos números. Simplemente ahora es la menor dimensión nada más en cuanto al tamaño, ¿no? A ver, de acuerdo a esta reglita, pero antes de pasar, voy a darles algunas pautas para que ustedes pues puedan tildar correctamente una palabra, ¿no? Entonces, para tildar correctamente una palabra, primero lo que tenemos que hacer es separar en sílabas, ¿no? Entonces, a ver por aquí. Esto, por ejemplo, dice, tenemos aquí. Primero tenemos que realizar este procedimiento de separar en sílabas, ¿no? Este es el primer paso, es fundamental, ¿no? No sé si por acá hay espacio.
Ya este espacio mejor voy a utilizar, ¿no? Vamos a borrar. Ya. Entonces, esto quiero que ustedes lo recuerden. Para tildar correctamente entonces una palabra, el primer paso, ¿no? Paso para tildar, voy a poner aquí. Uno va a ser separar en sílabas, ¿no? Este es el primer paso fundamental, ¿no? Entonces, al momento que realizamos la separación en sílabas, tenemos que recordar lo que viene a ser, pues, esta reglita de lo que viene a ser de diptongo, hiato y triptongo. En este caso, siempre se tiene la dificultad cuando tenemos la presencia de secuencia de vocales, ¿no? Ahí es lo que presenta lo que es esta dificultad, ¿no? En la separación, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que es el ejemplo. Sería pues una palabra que esté formada solamente por dos sílabas, ¿no? Tenemos aquí secuencia de vocales, sería aquí. En la palabra adiós. Y frente a la palabra la que vimos a ver, en maíz. Ya. Tenemos que separar en sílabas, ¿no? Tenemos la secuencia de lo que viene a ser aquí vocal cerrada y vocal abierta, ¿no? Entonces, recordando, ya para esto es las reglitas de secuencia de vocales, pero primero también tengo que identificar cuál de estas vocales tiene la mayor fuerza de voz. Adiós, ¿no? Tiene la vocal abierta, ¿no? Entonces, estas dos vocales van juntas, ¿no? Van juntas y sería pues la separación en dos sílabas, ¿no? Esto aquí sería así, ¿no? Adiós, ¿no? En dos sílabas. Ahora, tengo aquí entonces lo que viene a ser el diptongo, ¿no? De acuerdo a este grupo vocálico. En la siguiente tengo que determinar lo que es la clase de palabras. Y esto es de acuerdo a la sílaba tónica, ¿no? Entonces, en el punto 2 sería pues la sílaba tónica, ¿no? Entonces, aquí vamos a anotar, sería la sílaba tónica.
Ya. De acuerdo a la sílaba tónica, tenemos aquí que esta palabra pues recibe la mayor fuerza de voz en la última posición, ¿no? Entonces, esta sílaba tónica automáticamente me permite pues clasificar lo que es en palabras agudas, ¿no? Entonces, esta, de acuerdo a la sílaba tónica, esta sería pues una palabra aguda. Una es por la posición, ¿no? Vamos aquí en tónica. Esta sería una palabra aguda, ¿no es cierto? Ahora, de acuerdo a lo que es ya la regla general de palabras agudas, tenemos entonces que cuando tiene la terminación en la consonante S, no lo tengo que graficar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, aquí al final, en el punto 3, ¿no? Lo que viene a ser ya la aplicación de la regla general, ¿no? Esto de aquí, lo que acabamos de ver, dice regla general, ¿no? Entonces, esto es lo que voy a hacer en el punto 3, ¿no? En el punto 3, aquí aplico ya la regla general. Ya uso de la regla general, ¿no? Entonces, haciendo uso de esta regla general, tengo aquí la palabra adiós, ¿no? Ya graficado con lo que viene a ser la tilde. Así, adiós, ¿no? Entonces, he realizado estos 3 procedimientos para tildar esta palabra. Pero en contraejemplo tenemos aquí la palabra maíz, ¿no? Esta palabra maíz, cuando yo lo separo en sílabas, no tengo aquí lo que es la secuencia de vocal abierta, ¿no? Esta es una vocal abierta, y vocal cerrada, ¿no? Y yo distingo cuál de estas vocales tiene la mayor fuerza de pronunciación. Va a ser pues maíz, la vocal cerrada. Entonces, ¿cómo va a ser por aquí la separación silábica? Va a ser pues de esta forma, ¿no? Y esta me conlleva a recordar qué cosa, la reglita pues de lo que viene a ser del hiato. Pero ¿qué tipo de hiato es? Hiato acentual, ¿no? Esto me conlleva a recordar la reglita del hiato acentual, ¿no? Entonces tengo aquí lo que viene a ser la separación, sería pues de esta forma. Según la reglita del hiato acentual, ¿qué me dice? Lo separo y automáticamente lo grafico la tilde. Lo separo y lo grafico la tilde, ¿no? En maíz, ¿no? Y aquí nada más ya se queda, ¿no? Ya no tengo que realizar pues todos estos 3 procedimientos, ¿no? Ya no realizo mejor dicho, los 2 restantes ya no realizo. Aún más lo que puedo hacer, ¿qué cosa es? Identificar, sí, lo que es la sílaba tónica, ¿no? Pero ojo, la tilde que estoy graficando aquí, no es por hiato acentual, ya no es ya por la regla general, ¿no? O sea, en este primer paso nada más, ¿no? De separar pues en sílabas, es lo que estoy haciendo uso de la tilde, pero es por la regla del hiato acentual, ¿no? Entonces, en conclusión, hay palabras
que se tildan por la regla general y hay palabras que se tildan pues simplemente al momento de separar en sílabas, ¿no? ¿No? Entonces esto es de acuerdo, considerando el grupo vocálico, ¿no? Entonces, aún más puedo avanzar hasta el punto 2, lo que viene a ser la sílaba tónica, ¿no? Y de acuerdo a la sílaba tónica, esta es pues una palabra aguda, ¿no? También es una palabra aguda, ¿no? Pero, ojo, la tilde no es por la regla general, porque de acuerdo a la regla general, para tildarlas tienen que terminar en la consonante N y S, pero este es Z, ¿no? Entonces, eso lo van a tener en cuenta, ojo, para eso que he utilizado aquí en este espacio, en comparación este ejemplo, ¿no? De la palabra adiós con maíz, ¿no? Entonces, repito, hay palabras que se tildan por la regla general y hay palabras simplemente que se tildan pues al momento de realizar el silabeo por el caso específico de grupos vocálicos, ¿no? Entonces, con esto tenemos lo que es aquí un ejercicio de aplicación. A ver, tenemos aquí lo que son estas palabritas para colocar la tilde, ¿no? Porque ahí se coloca la tilde en las palabras que la requiere, ¿no? Entonces, a ver, aquí mira en la número 1. Si nosotros realizamos lo que viene a ser este primer paso de separar en sílabas, ¿en cuántas sílabas estas estarían segmentando? En 3, ¿no? Porque aquí tenemos vocal cerrada y vocal cerrada, ¿no? Tenemos ahí entonces. Estas van juntas, ¿no? Entonces, si van juntas, esto sería pues de la siguiente forma, entonces, destruir, así, ¿no? Pero ojo, 3 sílabas. Está separado ya en sílabas y el siguiente paso, ¿qué cosa es? Identificar qué tipo de palabra es. Y esta sería una palabra grave. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz cae en lo que viene a ser
en esta posición, no en la penúltima sílaba. Ahí recae pues la mayor fuerza de voz. Y las palabras graves que terminan en vocal no se tildan. Mira, ¿ves por qué cometió el error su compañero? Porque no ha segmentado, o sea, no ha realizado el primer paso. Entonces esto está incorrecto, ¿no? Ahora, aquí en la siguiente también igual. La mayor fuerza de voz pues recae en la penúltima sílaba y sería una palabra grave, ¿no? Y termina en vocal y no lleva tilde, ¿no? Esta sí está correcta, esta también, caucásico también está correcto, sería pues una palabra esdrújula, férreo también, coetáneo también, ¿no? Entonces así, ¿no? Ojo, no se olviden pues de, si tienen dificultad, sí o sí, de una vez tienen que hacer la segmentación silábica. Este primer paso es fundamental, ¿no? Porque si ustedes lo van a analizar así, como se dice al ojo, mirando nada más, van a cometer el error, ¿no? Entonces vamos a borrar y vamos a corregir, ¿no? Entonces aquí la 1 y la 2 se queda así nada más, está correcto. Aquí sí está muy bien, identificaron sus compañeras en cláusula. Piénselo también. Caucásico también, férreo también, coetáneo, aquí también son palabras esdrújulas, ¿no? Esta se queda así nada más, traigan también se queda así nada más, jesuita también, y aquí fútil, aquí sí es una palabra grave, ¿no? Tenemos aquí en audaz, se queda así nada más, régimen también es una esdrújula, carácter también, ¿no? Aquí tenemos entonces una grave, espécimen, esta es una esdrújula, el líbido, esdrújula, regímenes, ¿no? Tenemos aquí también es una esdrújula, especímenes, también otra vez aquí. Aquí se queda caracteres, chillita también se queda así nada más, apreciáis, ¿no? Aquí la mayor fuerza de voz recae en la vocal abierta y termina, pues aquí sería un caso de triptongo, ¿no? Y termina en consonante S, por eso que está ahí la tilde, ¿no? En adiós, esto sí hemos realizado el ejemplo, ¿no? Y los demás se queda así nada más, ¿no? Esto sería la corrección, ¿no? A ver, pasamos. Tenemos el caso, pues, de el hiato acentual, ¿no? Lo que les estaba adelantando, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, en la regla del hiato solamente es una sola, sino que aquí se desglosa para que ustedes puedan entender bien respecto a la secuencia de vocales, ¿no? A ver. Dice tilde por hiato acentual, ¿no? Cuando una vocal abierta, dice, está al lado de una cerrada, que posee en este caso mayor fuerza de voz, esta última, dice, lleva tilde de manera obligatoria, ¿no? Entonces, si tenemos en la secuencia de vocal cerrada y vocal abierta, ¿no? La vocal, pues, cerrada, dice que posee la mayor fuerza de voz, o sea, o recae la mayor fuerza de voz en la vocal cerrada, ¿no? Dice, se separa y automáticamente se coloca la tilde, ¿no? Este es por el orden nada más, puede ser, aquí está, en este caso esta vocal cerrada puede estar aquí, como están observando, o puede ser por el orden que esté primero la vocal abierta. Pero en ambos casos ustedes están observando que la mayor fuerza de voz recae en la vocal cerrada. No son dos reglas distintas, es uno solo, sino que aquí por la posesión de la presencia de las vocales. Tenemos aquí entonces lo que es esta palabra que está segmentada ya en 4 sílabas y tratando de identificar la mayor fuerza de voz, pues en cirugía no recae en la vocal cerrada,
y aquí está, por eso que está graficado ya ahí, ¿no? Tenemos aquí también vocal cerrada y vocal abierta, y la vocal cerrada es la que recibe la mayor fuerza de voz, ¿no? Porque aquí está la abierta, y por eso que está graficado, ¿no? Lo separa y automáticamente se coloca la tilde. En flúor similar, ¿no? Aquí es por el orden nada más. Aquí tenemos a vocal abierta y seguido pues de la vocal cerrada. Y la mayor fuerza de voz recae en la cerrada, entonces se separa y automáticamente se coloca la tilde, ¿no? Tenemos en transeúnte similar también. La vocal cerrada es la que recibe la mayor fuerza de voz, y aquí también, ¿no? Entonces ahí está graficado, ¿no? Aquí también está graficado, ¿no? Entonces, en comparación, repito, de algunas palabras que tengo que realizar, pues, todo el procedimiento, ¿no? Primero separar en sílabas, luego identificar la clase de palabras de acuerdo a la terminación y recién al final aplicar la regla general de tildación. Aquí no, en el hiato acentual es en el primer paso nada más, ¿no? Tenemos lo que es ya la acentuación de formas complejas, ¿no? Vamos a tener palabras compuestas, ¿no? Estas palabras compuestas van a ser, en este caso, pues, dos es generalmente, una es dos, pueden estar juntas o pueden estar separadas por un guión, ¿no? Entonces tenemos aquí palabras sin guión y palabras con guión, ¿no? En la primera, respecto a las palabras sin guión, dice se coloca tilde a la palabra producto de la unión, o sea, tenemos que fusionarlas y ahí recién analizarlas, ¿no? Porque por separado no llevan tilde, ¿no? Entonces tenemos aquí la palabra 100 más pies no lleva tilde. Se fusiona y tenemos la palabra 100 pies. Y ahí, una vez que ya está fusionado, pues lo analizamos recién. En la siguiente también igual, la palabra corta más uñas, ¿no? Por separado no llevan tilde. Pero una vez que ya está fusionado, ahí recién aplicó la regla, ¿no? Entonces, mira, tienen ustedes aquí fusionado ya. Está fusionado y tenemos la fusión, ¿no? De vocal abierta más vocal cerrada. Y cuando ustedes articulan aquí corta uñas, la vocal cerrada tiene la mayor fuerza de voz. ¿Y qué se hace? Se separa, ¿no? Y se coloca la tilde, ¿no? Entonces, así por separado no llevan tilde. Fusionado, ¿por qué está llevando tilde? Porque aquí estamos ya al momento de separarlo en sílabas haciendo uso de la reglita pues del hiato acentual, ¿no? Entonces esta es así, si es que estuviera fusionado, esta se queda así, ¿no? Serían cor u, y aquí también lo separo, corta uñas. Esto es lo que está ocurriendo, no se separa y automáticamente entonces aquí se coloca la tilde. Esto sería pues por la reglita del hiato acentual, ¿no? En la siguiente, si ustedes analizan similar, hay secuencia de vocales, ¿no? 100 pies, ¿no? Si ustedes lo analizan aquí, tienen igual la secuencia de que por la mayor intensidad de voz está recayendo en la vocal abierta. En la siguiente también sería, es así, ¿no? Pero ya lo estoy analizando ya como si estuviera fusionado, ¿no? Entonces aquí
la mayor fuerza de voz pues recae en lo que es 100 pies, ¿no? Aquí recae pues en la última sílaba. Dice 100 pies, ¿no? Entonces aquí estoy haciendo uso de la regla general. Termina en la consonante S, ¿no? Termina en la consonante S y la sílaba tónica pues sería en la última posición y esta es una palabra aguda, ¿no? Entonces aquí por la regla general está graficado aquí lo que viene a ser la tilde, ¿no? Entonces esta es la tilde por la regla general y aquí es la tilde por el hiato acentual, no, esto es por la terminación. No, ahora, vamos a tener palabras con guión, ¿no? Cada palabra dice conserva la tilde si las llevara, dice, antes de formar el compuesto, ¿no? Entonces tenemos ahí algunos compuestos como médico, odontólogo. Esta es la conserva, ¿no? Eso es lo que dice aquí, ¿no? Conserva. Franco-alemán, también allí lo conserva. En jurídico contable también simplemente lo conserva, ¿no? Entonces cuando está la presencia del guión se conserva. A continuación ya estábamos analizando, repito, en palabras pues polisilábicas, ¿no? Y recordando también aquí esta información, ¿no? Respecto a las palabras monosilábicas. Las palabras monosilábicas, por regla general, dice aquí, se tilda, ¿no? Esto también lo van a recordar, no se tilda. Ahora bien, si estas palabras monosilábicas no se tildan, pero vamos a tener 8 casos de palabras monosilábicas que sí se tildan. No tenemos aquí. Ahí está. Primero, antes de pasar aquí, hay otra regla adicional respecto a las palabras que se insertan la terminación mente, ¿no? Tenemos lo que son los adjetivos, ¿no? Rápido o feliz son adjetivos, y cuando se inserta este sufijo mente, ¿no? Si el adjetivo lleva tilde, lo conserva, ¿no? Ahí está. Pero si el adjetivo no lleva tilde, aún ustedes lo añaden en la terminación mente, no lo lleva, ¿no? Ahora, dice verbos con pronombres enclíticos, ¿no? Se tildan de acuerdo con la regla general, ¿no? Por ejemplo, aquí se está insertando del verbo dar, del, este es el pronombre, ¿no? O cuéntamelo, aquí también hay otro pronombre, me y lo, ¿no? Envíale también. Entonces, estas ya, cuéntamelo, es una palabra sobresdrújula, por eso que está con tilde. Aquí, dele, simplemente es una palabra grave, ¿no? Entonces, aquí, los pronombres que se insertan en los verbos, se aplica la regla general de tildación, ¿no? Entonces, aquí lo que iba, ¿no? Vamos a ver, entonces, de acuerdo a la regla que vimos en el anterior, ¿no? Las palabras que están formadas por una sola sílaba no llevan tilde, no se tildan. Pero tenemos aquí 8 palabras monosilábicas que sí llevan tilde, ¿no? Porque están formadas ahí por una sola sílaba, ¿no? Estos son los únicos 8 monosílabos, ¿no? Vamos a ver a continuación aquí. Voy a enumerarlas, ¿no? Tenemos aquí, este sería 1, ¿no? Este es 2, este es 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, estas palabras que están formadas por una sola sílaba, que se le conoce también ya como tildación diacrítica, ¿no? Dice, se emplea para diferenciar palabras que tienen la misma forma, pero pertenecen a diferentes categorías lexicales,
¿no? Entonces, tienen la misma forma, ¿no? En cuanto a la escritura, él y él, ¿no? Pero en cuanto a la categoría sí va a ser distinto. Esto es la categoría de pronombre personal y esto tiene la categoría de un determinante artículo, ¿no? A eso hace referencia, ¿no? Entonces, cuando tiene la categoría de pronombre personal, en el contexto también aquí tenemos, ¿no? Se grafica con la tilde, ¿no? Cuando cumple la función de pronombre. Él dice, entonces hace referencia pues a una persona, ¿no? Puede ser Juan, ¿no? O Luis, no dijo toda la verdad, ¿no? En la siguiente tenemos el determinante artículo, ¿no? Y el determinante artículo siempre va a estar junto a un sustantivo o a un nombre. De ahí está el nombre, ¿no? Entonces aquí está el determinante. En cambio, cuando cumple la función de pronombre, no tiene por delante a un nombre o a un sustantivo, ¿no? Ahí pues no se grafica la tilde, ¿no? Entonces tenemos aquí el primer caso, ¿no? El siguiente tenemos cuando cumple la función de pronombre personal. También aquí ustedes están observando, ¿no? Está junto a lo que viene a ser el verbo, ¿no? Tú serás, ¿no? Junto al verbo, y no hay lo que es la presencia de un nombre o sustantivo, ¿no? Entonces aquí lo grafican la tilde. A la diferencia de aquí de determinante posesivo, dinos tu nombre, ¿no? Aquí entonces por delante tiene lo que viene a ser a un sustantivo, ¿no? Entonces, cuando cumple la función de pronombre personal con tilde y de determinante posesivo sin tilde, ¿no? Te tenemos aquí, cuando cumple la función de sustantivo, ¿no? Luis toma este té verde, ahí está, este té hace referencia pues a la planta, té verde, ¿no? Lleva tilde. Pero cuando cumple la función de pronombre personal, no lleva tilde, ¿no? Laura, te visitaré mañana, o sea, yo te visitaré a ti, ¿no? Entonces aquí está el pronombre personal, no lleva tilde. La siguiente, vamos a ver, en 4. Más, cuando cumple la función de adverbio, lleva tilde, y tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Hoy Andrés dice llegó más tarde, ¿no? Entonces este es de cantidad, ¿no? Llegó tarde, o sea, de tarde más tarde todavía, ¿no? Entonces ahí está. Dijo que no avances más, ¿no? Aquí también hace referencia pues a lo que es específicamente como cantidad que estás añadiendo. No avances más, ¿no? Te da la idea, ¿no? La siguiente, tenemos más como conjunción adversativa, que es el equivalente a pero, ¿no? Vino de la tienda, pero no compró nada, ¿no? O sea, si lo podemos reemplazar por pero, ¿no? Entonces, y la oración sigue siendo gramaticalmente, en cuanto a la construcción de forma correcta, no se grafica la tilde, ¿no? Entonces ahí está. La siguiente tenemos sé del verbo saber y ser, ¿no? Ahí en esos casos lleva tilde. Sé, no sé, justo, sé que te irá bien, ¿no? Entonces sé de ser y sé de verbo saber, nada te irá bien. Entonces, en los dos casos, ahí está el contexto, está graficado, con tilde, ¿no? Cuando hace referencia pues a pronombre personal, no se grafica la tilde. Él se arregló la corbata, ¿no? La siguiente, ni tenemos de pronombre personal, ¿no? Ojalá que piense en mí, ¿no? Y ahí está con la tilde. Y mi de determinante posesivo, ¿no? También aquí ese es mi último deseo, ¿no? O ese es mi cuarto determinante cuando tiene por delante pues a un nombre o sustantivo, entonces ahí no se grafica la tilde, ¿no? Y estas dos restantes. Tenemos aquí de cuando cumple la función del verbo dar, ¿no? Entonces cuando es el equivalente, no en la conjugación, se grafica con la tilde, no le dé todo lo que solicita. Y aquí de preposición no se grafica la tilde. Lee esta novela de ficción, ¿no? Y tenemos, sí, con tilde, cuando cumple la función de pronombre personal, solo piensa en sí mismo, ahí está con tilde,
Adverbio de afirmación, ¿no? Tenemos aquí, sí, cumpliré lo prometido, ahí está, ¿no? De este sí de afirmación, ¿no? De sustantivo de aprobación, ¿no? Se escuchó un sí rotundo, también ahí está, ¿no? Y cuando cumple la función de conjunción, ahí no se grafica la tilde. Si vienes tarde, esto sería pues como una conjunción, ¿no? Ten cuidado, no sabes si viajará mañana, también aquí, ¿no? Ahora, tenemos también este sí como sustantivo de nota musical, y aquí en el contexto tenemos ahí una oración. Si dice está algo desafinado, ¿no? Ahí también no se grafica la tilde, ¿no? En el contexto, entonces esto podemos distinguirlo, ¿no? Si está cumpliendo la función de adverbio de afirmación, o puede ser pronombre personal, o de una conjunción, o de nota musical. Bien, tenemos a continuación lo que viene a ser esta tilde diacrítica, también en palabras pues que cumplen la función de pronombres interrogativos, ¿no? Palabras de pronombres interrogativos y exclamativos. Estas palabras que están funcionando como al interior de pregunta o que le dan este matiz emocional de exclamación, ¿no? Entonces, si funciona como pregunta, lo que viene a ser en las interrogativas, ¿no? O si le dan un matiz emocional, ¿no? En esos casos pues se grafica con tilde, ¿no? Porque vamos a tener también que se va a escribir en este caso sin tilde cuando cumple la función de pronombre relativo, ¿no? Que hace referencia pues a un antecedente, ¿no? Este es fácil de distinguir, ¿no? Vamos a ver, dice aquí en la oración signo de interrogación, y aquí está la presencia de pronombre interrogativo, ¿cierto? ¿Qué curso has practicado más, Daniel? Aquí entonces está funcionando como pregunta, pero no lleva tilde cuando cumple la función de pronombre relativo, ¿no? Ahora, este pronombre relativo es fácil de identificar. Compré, dice el celular. Este es un artículo y este es un nombre. Este es una FN, ¿no? Este es una frase nominal. Cuando tiene por delante a una FN, ¿no? Se grafica sin tilde, ¿no? Entonces, si está haciendo referencia a este antecedente, porque no se puede repetir dos. Compré el celular me recomendaste, sería gramatical. Entonces, para no estar reiterando dos veces esta FN, ¿no? Utiliza la presencia de este pronombre, recibe ya, en este caso, la identificación de un pronombre relativo. Y aquí no lo grafico, ¿no? Ahora, en la siguiente, ya sé, dice esto del verbo saber, ¿no? ¿Quién fue el culpable del delito? Aquí está con la presencia, pues, de lo que es signo de interrogación, ¿no? Pero esto sería una pregunta también, lo que es, ya sé, ¿no? ¿Quién fue el culpable del delito? ¿No? Sería como una pregunta de forma indirecta, ¿no? Ya sé, ¿quién fue el culpable del delito? ¿No? Entonces, cuando funcionan como preguntas indirectas, sin la presencia, pues, de signo de interrogación, ¿no? Se grafica con tilde, ¿no? Y aquí tenemos lo que es de pronombre relativo, otra vez, FN como antecedente, y cuando tiene adyacente como antecedente a una FN se grafica sin tilde, ¿no?
Entonces, tenemos aquí lo que es la presencia de signo de exclamación, ¿no? Y aquí va a estar cumpliendo la función de un pronombre exclamativo, ¿no? ¿Cómo has crecido, sobrino mío? ¿No? Le da un matiz emocional y ahí está con la tilde, ¿no? Ella dice, lo realizó como todos lo esperaban, ¿no? Entonces aquí simplemente este como, ¿no? No tiene lo que viene a ser pues aquí bien marcado ya la presencia de una FN, ¿no? Porque estos pronombres relativos, ¿no? Generalmente tienen una FM como antecedente, ¿no? Pero hay el antecedente que está ahí un poquito más lejano. Ella lo realizó, ¿no? Como todo lo esperaban. Este como está haciendo referencia a algo, a un antecedente, ¿no? Ella realizó, ¿no? Ella lo realizó, ¿no? Como todos lo esperaban. Podemos señalar entonces que no siempre va a estar con la presencia de una FN. No, si estuviera pues la presencia de una FN, sería un pronombre relativo, pero también aquí estaría funcionando como una conjunción nada más, ¿no? Ella lo realizó como todo lo esperaba, ¿no? Para tener ahí lo que es la forma correcta, porque puedo utilizar, mira, pinta la pared como te lo indicaron. Ahí sí, no tenemos aquí la pared como te lo indicaron, sería un pronombre relativo, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes aquí me diferencien. Aquí, la pared, no, pinta la pared como te indicaron. Dice, pinta. Pinta la pared como indicaron, ¿no? Aquí estaría cumpliendo la función pues de un pronombre relativo, porque está la FN, ¿cierto? Aquí está la FN que les estaba señalando usted. Esta de aquí, ¿no? Dice, ella lo realizó como lo realizó como todos lo esperaban. Entonces, tácitamente también se puede entender, ¿no? Que realizó algo, no como todos ellos lo esperaban. No siempre va a estar explícito allí en la oración, o sea, así como ustedes están observando aquí, haciendo referencia pues a algo que porque ella lo realizó como todos lo esperaban. Entonces, es algo que se realizó y la presencia de pronombre también hace que no puedo utilizar ya otra vez la FN, ¿no? Y estaría cumpliendo, como digo, no está así implícitamente como lo que es evidente la presencia de pronombre relativo, porque puede ser que te haga entender como una conjunción, pero hace referencia a lo que es algo, ¿no? A un nombre, ¿no? En algunos casos vamos a encontrar también entonces con esta estructura la oración, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos la tilde en aún, ¿no? Que viene a ser bisilábico ya, con tilde si está aquí, y aún monosilábico, ¿no? Entonces, la tilde tenemos aquí en aún, que equivale pues al adverbio de todavía, ¿no? Y aquí tenemos el aún, que equivale a incluso sin tilde, ¿no? Entonces, si lo reemplazamos aquí con la palabra todavía no han desarrollado la práctica, lleva tilde, ¿no? Ahí, Abel, todavía tienes tiempo para esta con tilde, ¿no? Entonces, aquí, incluso siendo enemigos, se respeta, sin tilde. Elsa, tenemos aquí, incluso los sordos han de oírme,
¿no? Entonces, si yo lo reemplazo y la oración está pues correctamente en la sustitución, sigue teniendo sentido, entonces en ese caso se queda aquí sin tilde y aquí con tilde, ¿no? Y tenemos también la tilde en lo que ven a ser los latinismos, ¿no? Latinismos y extranjerismos, ¿no? Las palabras latinas o extranjeras que han sido incorporadas al español se tildan según las reglas correspondientes, ¿no? Entonces tenemos aquí de quórum, ¿no? Como ha pasado, pues, en este caso, de la forma de la escritura también de latín a quórum, ¿no? Aquí tenemos de lo que viene a ser de requiem, del latín a requiem, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, ya una vez que, mejor dicho, se ha adoptado la palabra, estas se castellanizan, mejor dicho, como menciona aquí, ¿no? Si los latinismos y extranjerismos, dice, no están castellanizados, se escriben en letra cursiva y se conserva la forma de origen. Aquí tienen ustedes tratando de conservar la forma de origen. Pero cuando ya se castellanizó, simplemente se aplica la regla general pues de tildación, ¿no? Entonces, aquí ya lo hemos adaptado a nuestra forma del castellano. Entonces, lo que se hace es simplemente pues aplicar también la regla de tildación, ¿no? Por eso que aquí está sin tilde y como en nuestra lengua del castellano o español ya está con tilde. Entonces esto significa pues que lo hemos adaptado, luego lo hemos sometido a nuestras reglas generales de tildación, ¿no? Entonces tenemos ahí en quórum, requiem, ¿no? Que aquí va junto al final, ¿no? En buque, bonsai, ¿no? Esta es una palabra, bonsai, ¿no? Blue jean, ¿no? En espagueti, ¿no? Aquí se queda simplemente con la mayor fuerza de voz, ¿no? Ahora, si es que no están adaptados, o sea, a nuestra lengua del español, simplemente dice va en cursiva, como menciona aquí, ¿no? Bien, tenemos aquí este ejercicio de aplicación 2 y voy a habilitar la pizarra para que ustedes ahí puedan colocar el acento escrito.
A ver, vamos a corregir. No, muy bien, aquí está. No sé, no del verbo saber. Ahí está, muy bien. ¿Cuántos? También aquí está. ¿Cuántos años tiene Isaías? Está correcto ahí. Solo sé, también aquí el verbo saber. Ahí está correcto. En la siguiente, Noé, también está muy bien. Quizás, también está correcto. Ketchup, no, esta también es un préstamo, pero ya está muy bien. Ají y sándwich. Muy bien. La siguiente. Él está correcto. Muy bien, acá no tacharon a alguien. Esta no lleva tilde porque es un monosílabo. Sí, está correcto. Más no pudo cruzar fácilmente, y esta sí conserva del adjetivo. Río también está correcto aquí, ¿no? Entonces, aquí turquesa está correcto, ¿no? La siguiente, Lía, también está muy bien. Decía, también está muy bien. Aquí ese minucioso en tus estudios léxico-semánticos. Léxico-semánticos. No, del verbo saber, no. Asistí. No. A una disertación, ¿está correcto? De lingüista Serrón Palomino. Aquí el apellido, sí, correcto, con tilde, ¿no? La siguiente, Elmer, está muy bien. Tío, también está muy bien. Acérrimo, también está muy bien. Discípulo, también está muy bien. La siguiente, finalmente hoy, sí, aquí está muy bien. Comprobó, muy bien. Él está muy bien. Es un tenaz trabajador. La celebración, muy bien. Aún, ¿no? O todavía el local sigue sin remodelarse, ¿no? Y está correcto, ¿no? Entonces, muy bien, eso sería la corrección. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí los casos de la escritura, ¿no? Cuando se escribe pues porque separado con tilde, ahí está, separado y con tilde, dice en oraciones interrogativas, ¿no? Y tienen ustedes aquí el ejemplo, ¿por qué no solicitas un préstamo? ¿No? Dime, ¿por qué no me llamaste ayer? Entonces, por qué puede estar al interior de signo de interrogación como pregunta, o puede ser también como preguntas indirectas, ¿no? Entonces, las preguntas indirectas no llevan signo de interrogación, pero funcionan como pregunta. Dime, ¿por qué no me llamaste ayer? ¿No? En la siguiente tenemos por qué separado, pero sin tilde, y cuando encabeza dice la modificación de un nombre como antecedente. Entonces aquí tenemos lo que viene a ser la FN, ¿no? Tenemos nombre es igual a una FN, y aquí está, esto sería el nombre, ¿no? Y esta es la FN, ¿no? Entonces toda FN tiene como núcleo un nombre, y aquí está, ¿no? Cuando encabeza dice la modificación de un nombre, y aquí está el nombre, ¿no? Aquí también igual está aquí el nombre, ¿no? Entonces ahí vamos a escribir pues por separado y sin tilde. No sabemos los motivos por qué dijo eso,
¿no? En la siguiente tenemos este porque junto, pero sin tilde, cuando indica pues un motivo o causa, ¿no? Ahí está, motivo o causa. Dice, te ayudo porque eres su amigo, ¿no? Entonces aquí hay porque eres su amigo, ¿no? Nos está señalando pues un motivo, ¿no? Porque eres su amigo te ayudo, ¿no? Porque ganó una beca está feliz, ¿no? Entonces aquí hay una causa, ¿no? Porque ganó una beca está feliz, ¿no? Ahí, entonces, se grafica junto y sin tilde. Y tenemos aquí junto con tilde, cuando equivale a un sustantivo, ¿no? Cuéntame el porqué de tu viaje. Entonces, cuando equivale a sustantivo, va a estar antecedido por la presencia de un determinante artículo, ¿no? Ahí está, mira. Y funciona pues como sustantivo, ¿no? El porqué de tu viaje, ¿no? A ver, todo tiene un porqué, ¿no? Entonces ahí, cuando está precedido de la presencia de un determinante, entonces aquí va junto y con tilde, ¿no? A ver. Aquí tenemos dos ejercicios de aplicación y ahí pueden participar. Estoy habilitando la pizarra. A ver. Dice, elija la opción donde hay uso correcto de la secuencia subrayada. Y muy bien, ¿no? Aquí se puede entender, ¿no? Que es la alternativa C. Esto sería correcto. En la siguiente, vamos a corregirla. Sería aquí porque separado con tilde. Muy bien. Aquí porque junto con tilde. Porque la razón sería pues aquí separado, y en la última fue galardonado porque esto sería junto, ¿no? Aquí está junto, pero vamos a corregirlas, ¿no? Bien. Cuéntame, dice él. Aquí hay un sustantivo, ¿no es cierto? Acá hay un sustantivo. Y si hay un sustantivo, esta tiene que ir pues junto y con tilde, ¿no? Esta sería junto con tilde. En la siguiente,
Tenemos una tradición, es el motivo. Tenemos FN, ¿no? Tenemos aquí un modificador a un nombre. ¿Se acuerdan de la reglita? Y si tienen como modificador pues a un nombre, tiene que ir separado y sin tilde. Entonces aquí sería de esta forma. En la siguiente desconozco por qué no trajo lo que se había pedido. Esto sí está correcto, esta es una pregunta de forma indirecta y este sí está bien. Carlos dice está orgulloso y aquí sería pues como la causa, ¿no? Y esto sería junto, ¿no? La causa sería junto, porque si es causa junto y sin tilde, ¿no? Eso sería la corrección. Dice complete las oraciones con cualquiera de estas y aquí tenemos lo que viene a ser en la A sería pues como pregunta. En la siguiente sería pues no sabemos, sería aquí por qué, ¿no? Sería junto y con tilde. En la siguiente, la razón, tenemos una FN y aquí sería pues así de esa forma nada más, ¿no? Y en la última sería aquí fue galardonado porque de esa forma, ¿no? Eso sería la corrección. Y con esto pues hemos finalizado. Vamos a pasar a desarrollar. Tenemos 4 preguntas del boletín que ustedes les dan. Vamos a tratar de desarrollarlas rápidamente. El resto, por favor, ingresen al multichat y ahí vamos a, les indiqué, ¿no? Ahí ustedes, pues, pueden con el apoyo de los docentes a desarrollar también las preguntas, ¿no? Entonces, con estas 4 vamos a concluir la clase de hoy. A ver, tenemos aquí al azar, vamos a desarrollar 2, la número 5, la 6 y la 11, ¿no? A ver, dice, aquí voy a agrandarlas, dice, considerando las reglas de acentuación ortográfica prescritas por la RAE, lea el siguiente texto y determine el número de tildes que se ha omitido. ¿No? Nuestra vida, dice, no es estática, por eso vive el aquí y ahora y lo mejor posible. Sé feliz y sonríe siempre y no desafíes el destino, solo vive intensamente, ¿no? Entonces nos piden aquí identificar pues lo que es las tildes. Nuestra vida no es estática. Tenemos aquí vamos a una estática, ¿no? El otro sería pues en aquí, que es una aguda, ahí está. La siguiente y ahora lo mejor posible, sé, aquí está, ya sé, tilde, sonríe, también tenemos aquí lo que es la tilde, sonríe, ¿no? La siguiente tenemos en desafíes. Estos los dos son hiato acentual, ¿no? Los dos, ¿no? Entonces, contabilizando tenemos 2
3, sería aquí sonríe, desafíes, acentual y 5, ¿no? 3, 4 y 5. La clave sería la C, ¿no? Porque me estaba confundiendo aquí con viene. Acá hay 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? En estática, ¿no? En la siguiente nos preguntan los pronombres que, quién, cómo, cuándo, cuánto, etcétera, se escriben con tilde diacrítica cuando tienen sentido interrogativo o exclamativo, de forma directa o indirecta, tomando en cuenta lo afirmado. Elija la alternativa donde la palabra subrayada debe tildarse, ¿no? Entonces, en la número 2 y en la número 3, aquí son interrogativas indirectas, ¿no? Entonces tenemos aquí en la número 2 aquí, ¿no? ¿Cuál? Y sería pues cómo, ¿no? Entonces aquí en la número 3, que estaría en la alternativa B, ¿no? En la siguiente dice, la tilde diacrítica se emplea para diferenciar palabras que presentan la misma escritura, pero corresponden, dice, a categorías léxicas diferentes. Según lo señalado, ¿qué enunciados presentan empleo adecuado de las reglas de tildación diacrítica, ¿no? Entonces aquí, corrigiendo, la que están adecuadas está aquí en la número 1, está correcto allí con la tilde, y en la número 4, que también está correcto allí con la tilde. Por ejemplo, aquí ¿cuál estaría incorrecto? El ti, no hemos visto, ¿no? Y ahí está con tilde, ¿no? Después aquí también solo di, estos no llevan tilde, no son los únicos 8 monosílabos que hemos visto las que llevan tilde, ¿no? Por lo tanto, aquí la clave correcta sería pues la D, ¿no? Y la siguiente, aquí nos dicen, pues, de acuerdo con la ortografía de la lengua española, ¿no? Los extranjerismos crudos y no adaptados se escriben en letra cursiva o bien entre comillas y sin tilde. En cambio, dice, los términos adaptados se escriben en letra redonda y se someten a las reglas de acentuación gráfica del español. Según lo señalado, marque la opción donde se evidencie adecuada escritura de los extranjerismos, ¿no? Entonces, lo correcto tenemos aquí en la número 1, está aquí en champán, ¿no? Y en bypass, ¿no? Y luego tenemos en la número 3 también, hemos visto en jockey y en blue jean, ¿no? Entonces aquí sería pues en la número 1 y en la 3, que está en la alternativa C. Y jovencitos, ya el resto ahí ustedes ya lo someten a la tildación y nos quedamos aquí, ¿no?